Cuando me planteé pintar las pinzas de freno, porque lo había visto en otros eclipses y me parecía chulo, pues empecé a ver cómo se podía pintar, cuánto costaba y demás. Empecé a ver vídeos de YouTube que la gente, pues hay gente que lo pinta desmontando las pinzas, que es la parte que más me ha gustado a mí, la forma que más me ha gustado a mí porque es donde queda mejor, yo creo. Y hay gente que lo pinta con las pinzas puestas y simplemente le pone un poquito de cinta, lo cual yo creo que al final acabas pintando todo, se enguarra todo. No me gustó mucho esa opción. También he visto gente que lo pinta con brocha, pero claro, yo esa opción me gusta, pero no encontré con brocha una pintura tinta luz, por ejemplo, que fuera anticalórica y roja. No la encontré. Así que al final me decanté por spray, desmontando todas las pinzas. Estuve mirando, me compraron en Full Dip por internet, que creo que valen unos 10 euros, parecen bastante buenos y son muy usados, pero al final compré estos, los MT en Industrial, en una tienda de pinturas cualquiera cerca de casa, que tenían también por los 10 euros. Los materiales que yo he utilizado aparte del gato y la llave para quitar las ruedas son dos vasos, 14 y 17, una llave de carraca y un adaptador así un poquito en ángulo que nos vendrá bien para las traseras, esa llave larga junto con el tubo, por si acaso si encontramos algún tornillo vaya duro, igual que el afloja todo. Para limpiar los frenos, las pastillas y demás, limpia frenos y quita grasas, y también la lija 120 para quitar ruidos y demás. También papel y cinta de carrocero para cubrir todo lo que no queremos pintar, así como sábanas viejas para cubrir el coche, y por último el spray. Lo primero, quitar las ruedas. A mí me gusta pegar el primer apriete con el coche abajo y luego ya colocar el gato, una borriqueta si tenemos, y ya aflojar del todo, siempre en cruz. En esta hoja del manual podemos ver un poco cómo mirar ya de paso el estado de las pastillas. Ahí nos dice un poco también que tenemos un hierro que cuando llega al final de la pastilla nos va a avisar. Y se veía en amarillo, y aquí en la imagen 4 tornillos que tenemos que quitar, los 2 primeros de las pinzas y los otros 2 del soporte de las pinzas. Pueden ir bastante duros. El primer tirón puede ir duro. Yo como no las quité hace mucho, las pinzas pues van bien. El tornillo es bastante largo y va lubricado. Intentamos no forzar el tubo, el freno, colocándolas con cuidado. Podemos sacar las pastillas y podemos sacar las chapitas. Y luego veremos incluso cómo podemos limpiarlos un poco. Y ahí se ven también los otros 2 tornillos que nos quedan para el soporte de las pinzas. Estos sí que yo hacía mucho tiempo que no los quitaba, y estos sí que me costaron quitarlos. Iban bastante duros. Entonces para quitarlos eché un poquito de afloja todo, y ahí me ayudé de un tubo para tener más fuerza de palanca. Y ya con eso pues conseguí quitarlos. Son 2 de paso 17, van un poquillo duros. Las de atrás son de paso, las pinzas de atrás son de paso 14. Aquí se ve cómo voy a limpiar un poquito ya de paso porque me chirriaban los frenos un poquito, las pastillas. También se puede lijar un poquito toda la chapita esta de metal para quitarle toda la guarrería. Y con limpia frenos, aquí no le voy a echar mucho porque no las limpié hace mucho ya. Con limpia frenos, pues rociar todos los sistemas de frenos, todas las pinzas, todas las chapas, el soporte de las pinzas. Con limpiafrenos se puede dejar secar y también se puede pasar con un trapo. Y para pintar pues también le limpié con un poquito de limpia horno, limpia grasa o KH7 o algo similar, un par de veces por lo menos, para quitarles toda la suciedad y que agarre bien la pintura. Como vamos a pintar con spray, pues cubrir lo mejor posible todo el coche, porque el spray ya sabéis que acaba en cualquier sitio, y dejar un poquito precintado toda la zona de gomas, la zona del pistón del freno, meterle papel por ahí por ese agujero para que no llegue a las zonas que no queremos pintar. En principio, con este bote de 400 mililitros que compré por unos 10 euros, debe llegar a dar 3 manos en las 4 pinzas de freno del coche. 3 manos por encima, quiero decir, no me detuve mucho a pintar las partes que no se van a ver. Me centré sobre todo en las que se van a ver por fuera, y con 3 manos espaciadas por unos 10 minutos pues vi que cubre suficiente para mi gusto. Y al día siguiente ya pues quitar todos los precintos que habíamos puesto y volver a colocar en el mismo sentido, en el mismo orden, darle buen apriete al final.
colocar las pinzas, colocar las chapitas, apretar otra vez tornillos de las pinzas y por último pues el proceso inverso de colocar las ruedas. Aquí se ve el terminado final, que queda bastante chulo. Mis llantas son de 17, me gusta mucho. Estas son las ruedas de atrás, las que se ve un poquito menos, son más pequeños.